están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 21 de julio del año 2023. 8 semanas han pasado. Bueno, casi 8. Desde el domingo aquel en el que saltó por los aires el tablero del poder territorial, descabalgando gobiernos autonómicos de izquierdas y aupando nuevos gobiernos de derechas. Pasado 8 semanas desde la noche electoral de mayo, que provocó que en Génova levitaran y que en el Palacio de la Moncloa sufrieran convulsiones. Y no era para menos. Porque en los días previos a aquellas elecciones, las encuestas, sobre todo una, la del CIS, aventuraban que la izquierda aguantaría en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Baleares y en Canarias. Que aguantaría gobernando la ciudad de Sevilla, la de Valencia, la de Valladolid, la de Toledo. Las crónicas de aquellos días previos a las elecciones del 28 de mayo contaban que el PP se daba por satisfecho si lograba cambiar el gobierno de alguna de las regiones en disputas. Le valía con una. Conseguía Aragón o conseguía Baleares. Ahí si conseguía el gobierno de la Comunidad Valenciana ya era... Con una podría proclamar que el cambio iba a llegar en diciembre a España, porque en diciembre iban a ser las elecciones generales. Y decían las crónicas de aquellos días previos a las elecciones del 28 de mayo que el PSOE confiaba en conservar los gobiernos autonómicos, que estaba la cosa muy reñida, que habría remontada y que Sevilla se mantendría desde luego socialista. Y llegó la noche electoral. Y el veredicto de la prensa fue unánime en la noche electoral. Había más votantes de derechas de lo que los sondeos habían reflejado, o menos votantes de izquierdas. El temor a alianzas del PP con Vox no había disuadido a los votantes de elegir el cambio en sus respectivas comunidades autónomas. Y habiendo planteado el presidente aquellas elecciones y aquella campaña como un plebiscito sobre su gestión y su persona, el plebiscito pues lo había perdido y había salido de él claramente o clamorosamente derrotado. Claro, aquella jornada electoral del 28 de mayo es la que nos ha traído hasta donde hoy estamos. En vísperas del penúltimo fin de semana del mes de julio, con unas elecciones generales convocadas en fecha indudablemente inusual, pero con una participación que, si el voto por correo sirve de pista, puede alcanzar el domingo números récord. Cuando Sánchez convocó por sorpresa las elecciones el 29 de mayo. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. 3 elementos abundaron en la mayor parte de los análisis que se hicieron aquel día de la convocatoria sorprendente o por sorpresa. 3. 1. Que Sánchez asumía que el derrotado había sido él en mayo, aunque hubieran sido sus varones autonómicos quienes hubieran encajado la patada. 2. Que Sánchez solapaba la campaña electoral de las generales con las negociaciones de los pactos entre el PP y Vox para complicarle la carrera a Alberto Núñez Feijóo. Y 3. Que en 2 meses no tendría tiempo para revertir el veredicto que las urnas ya habían emitido. Que las elecciones generales las tenía, por tanto, perdidas. Y que él mismo se había achicado el plazo para diseñar una nueva hoja de ruta y, por tanto, se lo estaba poniendo más difícil a sí mismo cara a las elecciones generales. 8 semanas después, los 2 primeros elementos se han visto confirmados. O sea, el presidente ha arrastrado toda la campaña la losa del naufragio electoral que ya sufrió en mayo, y ha sufrido Feijóo sus mayores apuros en la negociación desigual con Vox en los territorios y con los gobiernos de coalición. De modo que solo falta por saber qué pasa con el tercer elemento que estuvo presente en los análisis de aquellos días. Si, como se decía el 29 de mayo, un veredicto nacional tan severo como el que se emitió el día 28 no cambia en 8 semanas. O sí, como quieren pensar los más optimistas del entorno de Sánchez, hay margen. Hay margen no para ganar las elecciones generales, pero sí para aguarle la victoria al PP, recortándole drásticamente la ventaja prevista. La campaña errática, confusa, atropellada que ha hecho el presidente que no el partido, mayormente ausente el partido de esta campaña, fruto del personalismo irreductible de este candidato. La campaña ha combinado un victimismo un poquito embarazoso, que si los medios hostiles, que si el trumpismo, que si hay que ver las cosas que me llaman, con la justificación de sus incumplimientos,
Cambia de criterio cada 2 por 3, pero siempre lo hace por el bien de España. Y con el empeño renovado en triturar la imagen de Feijóo, a la manera en la que ya intentaron hacerlo todos sus ministros a coro a la vuelta del último verano. Esta campaña empezó con el presidente doliéndose de que le llamaran mentiroso y amigo de Bildu. Termina la campaña con el presidente tachando cada hora a Feijóo de mentiroso y amigo de narcotraficantes. Empezó su equipo ofendiéndose muchísimo de que se le preguntara al presidente en una entrevista por qué nos había mentido tanto. Y termina su equipo recriminándole a Feijóo por tierra, mar y aire que mienta todo el tiempo y a todo el mundo. Los periodistas no pueden preguntarle tan directamente dónde se habrá visto al presidente por sus incumplimientos, sus cambios de criterio, sus mentiras, no. Pero la oficina del presidente en el Palacio de la Moncloa sí puede convertirse en comité electoral de un partido político sin que a nadie se le mueva aquí una pestaña. El varón al que ponían como ejemplo de derecha moderna y civilizada pasó a ser la quintesencia del trumpismo y de la ultraderecha en cuanto sucedió o sustituyó a Pablo Casado. Han tenido un año para preguntarle a Feijóo por Marcial Dorado. Han tenido un año y medio. Pero no ha sido hasta ahora, hasta el penúltimo día de la campaña electoral, cuando el presidente ha considerado urgente pedirle explicaciones a Feijóo. Marcial como último recurso. A ver si por ahí consiguen hacer lo que en octubre presumían de haber hecho ya, que era desmontar el efecto Feijóo, tumbar al aspirante y dejar a Sánchez como el único capaz de gobernar España con solvencia y a pesar de sus muchos bandazos. Ha tardado 4 años el presidente en admitir en público que incumplió buena parte de los compromisos que en su día expresó, no como opiniones, sino como principios de su proyecto político. Ahora alega esto de que cambia de opinión. Ahora dice que su único error fue no explicarse adecuadamente. Pues mira qué tiempo y ocasiones tuvo para explicarse cuanto hubiera querido. ¿No será que no habla el presidente? También dice que fue un error no detectar hasta qué punto los bulos de la derecha tenían a este país intoxicado. No es que él tome decisiones equivocadas, fruto de concebirlo todo como una competición en la que solo gana uno. Es que sus decisiones, siempre acertadas, pues la sociedad no las termina de entender. Porque la sociedad pues se deja contaminar por las campañas estas malvadas de ricos y de poderosos. O sigue gobernando Sánchez o empieza a gobernar Feijóo, no hay muchas más. O hay otras elecciones, claro. Feijóo hace año y medio heredó un partido que estaba en crisis aguda, ¿no? Incluso sus críticos, que los tiene también dentro del PP, admiten que ha conseguido 2 cosas. Ha unido al PP y se ha merendado a Ciudadanos. Hubo un partido que se llamaba Ciudadanos. Bueno, lo sigue habiendo, pero no se presenta a las elecciones. E incluso sus partidarios, que también tiene algunos partidarios Feijóo en el PP, admiten que el terreno más resbaladizo que pisa se llama naturalmente Vox. Que en su afán por alcanzar el poder y por absorber también a Vox para regresar a aquel PP que tenía la exclusiva del voto de derechas, está dispuesto a entregarle a Abascal la cuota de poder que ni en sus mejores sueños podía imaginarse Vox hace, desde luego, 5 años. Pero que igual no podía imaginarse Vox ni siquiera hace 1 año y medio. Vox con su proyecto nacionalista, populista y excluyente. Vox con su nostalgia de una España uniforme y sin matices. El precio que le pondrá Vox a una hipotética investidura de Núñez Feijóo. Bueno, en 49 horas empezaremos los ciudadanos a votar, domingo por la mañana. En 62 estaremos contándoles cómo queda conformado el nuevo Parlamento. Si el PP y Vox suman 176, no habrá duda de que el próximo presidente del gobierno será Feijóo, previo pago del precio que le ponga Vox. Si no alcanzan esa suma, existirá la posibilidad de que el presidente siga siendo Pedro Sánchez, previo pago del precio que le pongan el PNV, Esquerra Republicana, Bildu y Junts per Catalunya. Porque a la vista de las encuestas, solo con el voto favorable de todos estos grupos sería posible una investidura del presidente y candidato socialista. A partir de las 7 de la tarde, próximo domingo, les contamos el desenlace de esta carrera en un programa especial de los informativos de esta casa. Domingo 23 de julio, 7 de la tarde,
la noche electoral. Carlos Alsina en Onda Cero.